escucha? Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar continuación con la presente jornada. En este segundo panel se va a tratar el tema de la responsabilidad civil en el nuevo Código Civil y Comercial, a cargo del doctor Echeveste, el cual es egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, además del cual es docente de la misma. También es doctor en Filosofía del Derecho de la Universidad Notarial de la Argentina de La Plata. Es docente titular de la Cátedra 1 de Derecho Civil 2 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Y también profesor de Derecho Privado 2 y 3 de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Además es autor y coautor de diversas publicaciones relacionadas con la materia, tales como los libros Responsabilidad Civil, Obligaciones, Contratos, La Culpa y demás. Sin robarle más tiempo, con el doctor Echeveste. Buenas tardes a todos. Bueno, primero muchísimas gracias al Ministerio de Justicia en relación a la Asociación Judicial Bonaerense, Filial La Plata, a Infojus y al Sindicato de Abogados, que han tenido la temeraria idea de invitarme a presidir las reuniones con ustedes. Y es un inmenso placer estar entre colegas. Ya nos hemos visto allí por los pasillos. Gratifica el corazón verdaderamente estar entre abogados. Y muy especialmente porque estamos viviendo un hecho histórico, al menos desde el punto de vista de la historia del derecho. Esto quiero justificarlo. ¿Por qué lo digo? No es una afirmación de tipo coyuntural. Es que estamos frente a la inauguración de un nuevo Código Civil y Comercial de los argentinos. Y digo eso es un hecho histórico porque la historia universal del derecho es la historia de sus codificaciones. La historia del derecho no la componen la historia ni de los fallos de los jueces, ni de las meras opiniones de juristas, de doctrinarios, por importantes que sean. La historia universal del derecho es la historia de sus codificaciones. ¿Quién no recuerda sino el primer monumento jurídico de la humanidad, que data del 1760 a.C., dictado por aquel sexto rey de ese imperio amorreo, que es el Código de Hammurabi? En realidad, solo pensar que ese inicio de la historia universal del derecho vino bajo la forma de un código que hoy mismo podemos palpar y ver felizmente. ¿Por qué no referir los códigos de aquella otra civilización, ya no de la Mesopotamia, pero la civilización seminal del Nilo, los códigos de Bochoris, de Rafis, de Hermópolis, etc., o de aquella otra lejanísima cultura de Ganges y del Indo, el Manava Dharma Sastra, el Código de las Leyes de Manú, la gran obra de Pushyamitra Yunka, etc. Y bueno, ¿y qué decir de aquel otro código? De ese código en el cual todos vimos por primera vez el derecho, el Código de Sempidad, la Lex de las 12 tablas. En realidad, esta es la historia del derecho. Luego vendrán las codificaciones de Hermoginiano, de Diocleciano, de Gregoriano, el Código de Teodosio y aquel otro voluminoso cuerpo, el Corpus Juris Civilis, la obra de Trigoniano en épocas de Justiniano, en el siglo VI después de Cristo, en donde junto al digesto, a las novelas, estaban allí el Código Vetus, el Código Novos, el Código de Justiniano. En realidad, toda la historia del derecho es la historia de sus codificaciones. Por eso este es un movimiento histórico
Y de esos códigos, ¿por qué no pasar a los más cercanos? Aquellos que tuvieron una inmediata influencia en nuestro mater código, el código de Vélez, es decir, la Lex Gótica, el código de Alarico, el código de Leovigildo, el código de Recesvindo, el Liber Judicarum. Lo cito, estamos hablando del 630 después de Cristo, pero ¿por qué lo cito tan especialmente? Porque bueno, unos 600 años después, a instancia de Fernando III de Castilla, va a ser ni más ni menos esa legislación gótica que el fuero juzgo, del cual Vélez tuvo la inspiración de tomar tantos artículos para nuestro Código Civil. Y además el fuero de Real, el Código de las 7 Tablas de Alfonso el Sabio, la recopilación de las Indias, en fin, códigos. El Código el Código danés, el Código prusiano de 1794, el Código austríaco y ese otro troquel, que es el Código presentado allá el primero del pluvioso del año 9 de la República, que es el Código de Napoleón. Esa es la historia del derecho, la historia de sus codificaciones. Y para nosotros, la historia del derecho vernácula, la historia del derecho argentina, también es la historia de nuestras codificaciones. Es la historia de nuestros códigos logrados o malogrados, pero de los códigos al fin. En el año 1824, ahí, sobre la patria naciente, Juan Gregorio Las Heras indicó formar una comisión para hacer el Código de Comercio y el Código Militar. Y ustedes dirán Código de Comercio y Código Militares porque naturalmente todo código es una necesidad política y es una necesidad jurídica. Y allí estábamos como nación formándonos y teníamos el puerto en Buenos Aires, que era un comercio. Y ahí nos va a la época del rosismo, en 1831. En ese momento se adopta para la provincia de Buenos Aires el Código de Comercio, sancionado en España muy recientemente, en el año 1829, nombrando una comisión para adaptarlo, en fin, pero códigos. Y luego, en el año 1852, el momento de la organización, Justo José de Urquiza designa una comisión para redactar los códigos civiles, penales y comerciales. Cuestión que se frustró, saben ustedes, por la revolución del 11 de septiembre, el golpe de Estado, en fin, y esto quedó dando vueltas, hasta que en 1857, muy rápido porque es un raconto simplemente, 1857 vamos a tener nuestro primer código, también con un valor bastante local, porque estamos en periodo de secesión, la provincia de Buenos Aires, que es el Código de Comercio elaborado por Vélez y por Eduardo Acevedo Maturana. En fin, pero sin código civil, Tuvo que llegar el año 1864, entonces, para que se designe a Vélez Arfield para redactar el Código Civil. Este Código Civil de los argentinos, de cuya necesidad ya venía hablándose de hacía 50 años atrás, reitero, 1824. Y allí obtenemos por primera vez un código que es una obra monumental, un código que tuvo 100 años de vigencia, reforma de por medio, un código que no voy a abundar yo sobre sus cualidades. Después referiremos en lo particular en la responsabilidad civil, qué queda y qué no queda de aquel Código Civil. Pero digo, es el primer código, no sé si de los argentinos, pero sí el primer código que rigió a los argentinos. Digo, no sé si código de los argentinos porque, digamos, no es que nosotros en la década del 60 del siglo XIX nos hubiésemos dado un código como hoy día lo dimos. Por la sencilla razón de que en aquel momento los habitantes del país, no sé si llegaban a 1.300.000 personas, y los que elegían las autoridades eran menos del 5%, es decir, 12, 15.000 personas reunidas que elegían a sus presidentes, a sus gobernadores, y que las elecciones eran masculinas y a voto cantado y por listas completas, y además lo que se elegían no eran autoridades, sino que lo que se elegían eran electores, de modo tal que ese periodo
de autoridades ilegítimas, podríamos decir hoy día desde esta perspectiva democrática, nos legó un código de un enorme valor, pero que no era propiamente un código de los argentinos. Digo, ahí tuvimos el primer código en el año 1871, su puesta en vigencia, pero ahí nomás se planteó la necesidad de su reforma. Ahí nomás, y no tan ahí nomás, tuvieron que pasar 46, 47 años para intentar algún tipo de reformas al Código de Vélez. Los intentos fueron muchos. Ustedes recordarán cuando estudiamos el proyecto de Bibiloni en 1926, recordarán esas comisiones de ilustres juristas integradas por Salvat, por Lafay, por Gastón Tobar, etcétera, grandes juristas y grandes autores, malogrados intentos, la reforma de la comisión del 36, malogrado intento que reflotaba aquello del 26 de Bibiloni que se había inspirado en el BGB alemán de 1900, la doctrina alemana, pero malogrado al fin. Y también el anteproyecto, ni siquiera proyecto de Jorge Joaquín Chapía del año 54, también malogrado. Hasta que al final, bueno, en el año 1968 se introduce una reforma y vamos a tener desde alguna perspectiva un segundo código de los argentinos, que también mal podríamos decir que es código de los argentinos, porque en este caso estaba este código erguido sobre la base de una autoridad claramente ilegítima, era una dictadura militar, en donde una autoridad eligió un ministro del Interior, se llama Borda, para que redacte a Peacere el Código Civil. Tuvimos un par de códigos civiles los argentinos que nos hemos regidos, pero es difícil citarlos como Código Civil de los argentinos. Este código que vamos a hablar ahora, que en realidad es fruto de la voluntad y de la decisión de todo este pueblo, con el libre juego de esta democracia de mayorías y de minorías, pero que verdaderamente debemos sentir el orgullo de habernoslo dados sin ningún tipo de intermediación, de imposiciones fuera del ámbito de lo que es la soberanía de la ciudadanía. Digo, por eso este es el Código de los Argentinos. Este código trae muchas innovaciones. Yo voy a tratar de centrarme en esto que es la responsabilidad civil. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño escalón del Código de Vélez a la reforma del año 1968 con la ley 17711, todos conocidos por nosotros. Esa reforma modificó apenas el 5% de todo el articulado del Código Civil. De los 4.051 artículos, solamente el 5% fueron tocados por esa reforma. Sin embargo, nadie puede negar que el Código adquirió otra fisonomía. Es innegable. ¿Por qué? Ustedes recordarán, la reforma trajo el abuso del derecho, 1071, trajo la responsabilidad objetiva, artículo 1113, trajo el daño moral, 1078, 522, trajo la buena fe, 1198, trajo la teoría de la imprevisión contractual, 1198, trajo la lesión, 954, trajo el pacto comisorio implícito, 1204, es decir, produjo realmente una conmoción en el sistema de la responsabilidad civil pergeñada por Vélez. Trajo alguna impronta de previsión, que ya vamos a hablar ahora respecto al nuevo código. ¿Por qué? Y bueno, porque incorporó y le dio nueva redacción al artículo 2499, recordarán ustedes las acciones de daño temido. El artículo 2618 del Código Civil, la famosa sin misio, es decir, en donde cualquier interesado, digamos que tenga naturalmente un interés legítimo, podía recabar la prevención del daño. Porque en el Código de Vélez nosotros decíamos la prevención funciona, pero la prevención funciona de manera indirecta. Es decir, como el ciudadano sabe
que si incumple la ley se le va a imponer una sanción, entonces la sanción opera preventivamente para disuadir la conducta. ¿Saben qué es eso? Sí. El carácter disuasorio de la pena. Bueno. Sin embargo, reitero, la ley 17711 incorpora algunas normas que hablan de la prevención directa, no indirecta del Código. Inclusive después la ley 21173, ahí nomás de la 17711, incorpora también el tema de la acción preventiva en el ámbito de la invasión de la privacidad, en el 1071 bis, también recordarán ustedes. Pero bueno, son puntos aislados. De todas maneras, la reforma del año 68 produjo una clara conmoción y una transformación importante en el ámbito de la responsabilidad civil, dejando, claro está, todavía saldos importantes que no abordó. Se quedó con deudas. Ya en el año 68, con esa reforma, nos quedábamos con deudas. ¿Deudas como cuáles? La primera deuda con la cual nos quedamos, ahora después vamos a verlo, cuál es el tratamiento del nuevo código, es la unificación de la responsabilidad civil, contractual y extracontractual. ¿Por qué? Porque esto estaba siendo un clamor de abogados, de colegas, de juristas, de certámenes, de congresos, de jornadas, que ya no tenía objeto pensar la responsabilidad civil desde la fuente donde se origina el daño, sino del daño mismo, y a la víctima poco le importaba si el perjuicio sufrido por ella era de 100, era producto de un hecho ilícito o de un incumplimiento contractual, y por lo tanto no podía convalidarse dos regímenes con imposición de consecuencias diversas, con tratamientos respecto de los factores subjetivos de atribución distintas. Ya en el primer Congreso de Derecho Civil de Córdoba, en el año 1961, se reclamaba la unidad del régimen, la abolición del régimen dual, pero la reforma del año 68 no procedió en consecuencia. Este es un ejemplo, y hay otros. Lo cierto es que nuestro actual código produce profundas transformaciones. Y vamos a analizarlas ahora. Ese es nuestro deber. La primera de todos está referida a lo siguiente. Tiene que ver con la prelación normativa. Yo voy a decirles, para, digamos, tranquilidad de todos los que estamos acá, en cuanto a valor normativo, cantidad de normas, cantidad de disposiciones referidas a la responsabilidad civil del nuevo código y las referidas a la responsabilidad civil en el código derogado, no hay prácticamente diferencias. El nuevo código legisla del 1708 al 1780 en 72 artículos toda la responsabilidad civil. Pero estos 72 artículos ni siquiera son necesarios para poder representarse la teoría general de la responsabilidad civil y después ir en búsqueda de las responsabilidades especiales. Y en cuanto a la teoría general de la responsabilidad civil, tan solo 36 artículos concitan su centro y todo su desarrollo. 36 artículos. Esos eran además los artículos que tenía el Código de Vélez. Si ustedes analizan el Código de Vélez, que tantas veces nos hemos repasado, del 1107 al 1111, del 1066 al 1083, de los artículos convenientes a la responsabilidad contractual, 519, 20, 21, 508, bueno, son otros 36 artículos. En volumen, en estudio y en dedicación, estamos, digamos, frente a una densidad similar. Sí hay modificaciones en cuanto a la innovación cualitativa, no cuantitativa del código. Y la primera, digo, me gusta citar, es el tema de la prelación normativa. El artículo 1709 del nuevo código dice: si llegan a concurrir en materia de responsabilidad civil normas de la ley especial
y normas de este código deberán observarse el siguiente orden de aplicación. Primero, se aplicarán las normas indisponibles de la ley especial y del Código Civil. Luego, se aplicarán las normas dimanantes de la voluntad de las partes. Autonomía de las partes, 197 del viejo código, 959 del nuevo Código Civil. Tercero, se aplicarán las normas supletorias de la voluntad de las partes de la ley especial. Y cuarto, se aplicarán las normas supletorias de la voluntad de las partes de este Código Civil. Esto quiero decirles a ustedes, esto no es una guía que conduzca la reflexión del práctico, del juez, al momento del fallar. Estas son disposiciones preceptivas, prescriben. Esto es de obligatoriedad para el juez que tiene que aplicar la norma. No puede salirse de este orden. No es una cuestión hermenéutica, es una cuestión legal. A modo tal que cualquier violación de este orden de prelación normativa, ustedes como colegas saben, podemos llegar a acudir a los más altos estrados de la justicia, yendo a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires o a la Corte Federal vía 278, recurso de inaplicabilidad de ley, o vía 14, el artículo 14 de la ley 48, el recurso federal ante la Corte de la Nación. Porque es una cuestión de derecho. Y en la medida que la no aplicabilidad de cualquiera de estas pautas normativas del Código Civil violen de manera directa la garantía constitucional de la propiedad o la defensa del juicio, tenemos abierta la vía. De modo tal que por eso me parece fundamental. Tiene a su vez, en concordancia con esto, el mismo Código Civil, pero en el ámbito ya no de la responsabilidad civil, sino en el ámbito de los contratos, el artículo 963 también dispone un orden de prelación normativa de aplicación de normas especiales, inderogables, comunes y supletorias. Esto es lo primero que quería hacer ver. Lo segundo es aquello que de algún modo anticipamos, es el tema de las funciones de la responsabilidad civil. Si nos habremos cansado de decir y de leer, las funciones de la responsabilidad civil consisten en repartir las consecuencias dañosas de un hecho entre el autor y la víctima de acuerdo a lo que se considera un criterio justo. Esto de justo es metafísica, olvídenlo, pero digamos, claro, esto es la función del resarcimiento. Sin embargo, el Código incorpora dos funciones más. Primero, la función preventiva y segundo, la función punitiva. Digamos, restando espacio a qué ámbitos del derecho. Al ámbito del derecho administrativo, claramente, al ámbito del derecho penal, claramente, ámbitos preventivos, uno, y punitivo, claramente el otro. El derecho civil, a partir de la relación de este código, se abre ante la posibilidad de la prevención, porque los artículos 1709, 10, 11, 12, hablan de que la prevención es un deber. Tampoco es una... pueden prevenir, ¿eh? No, es un deber evitar un daño. Puede acarrear consecuencias si estoy en condiciones de hacerlo y no lo evito. Es un deber no evitar que se agrave un daño ya producido. Es un deber adoptar las medidas razonables a los efectos de sortear la alternativa del daño, de sofocarlo o de impedir que se siga agravando, a tal punto que aquel que lleva adelante estas acciones tiene un derecho de resarcimiento, naturalmente, por los costos que pueda llevar el empleado o por los sacrificios patrimoniales que le hayan insumido, llevar adelante la posibilidad de evitar un daño o de sofocar otro ya producido o que no se agrave. Lo tendrá naturalmente de aquel que puso en peligro, ¿no?, la alternativa del perjuicio y su reparación. Ahí el código, creo que comete un desliz, su reparación es plena o integral, no es en la medida del enriquecimiento ni por equidad. Pero además, esta acción legislada es una acción genérica, ya no es necesario disponer acciones preventivas en ningún aspecto en particular, habilita todo tipo de prevención, legitima a todo aquel que
tenga un interés razonable para hacerlo. Nada más que eso. Y además, miren, además dice, la prevención no requiere que el peligro, para pedir la acción preventiva a los tribunales, que el peligro se demuestre la previsibilidad del peligro, nada más, sin la necesidad de demostrar ningún factor de atribución, es decir, que ese peligro fue creado por culpa, negligencia, imprudencia. No, acá hay un peligro. Ese peligro es razonable de esta acción de prevención y yo la solicito. De modo tal que estos 4 artículos legislan la acción preventiva genérica en forma cabal sobre abundantemente satisfecha la demanda desde ese plano. El segundo es, después vamos a hablar del resarcimiento, que es lo nodal, digamos, es el carácter de la función punitiva, porque además en el capítulo 2 habla de prevención y punición, y porque además el artículo 17.3 y 17.14 habla de puniciones y dice que el juez tiene facultades para moderar o graduar las condenas pecuniarias impuestas administrativamente, penalmente o civilmente. Más, hasta puede dejarla de lado si en realidad son razonables, como dice el último artículo del 17 y 14. De modo tal que esta función, ustedes ya la conocían seguramente, hemos escuchado hablar de los punitive damage, de las multas civiles, de las condenaciones pecuniarias, este instituto que como tenía tan poco que ver con la responsabilidad civil que se ocupaba de la reparación y se pensaba más que nada en una sanción punitiva, en un castigo. Mucha doctrina se resistió a esto. Yo recuerdo haber escuchado a Bustamante García decir, bueno, en realidad esto es un instituto que proviene de un orden del derecho, de una tradición tan ajena a nosotros, que es el common law, que es el derecho insular, etcétera, etcétera. No se va a acomodar. Miren cómo se acomodó. Miren la ley de protección al consumidor. Lean el artículo 52 bis, incorporado por la ley 361. Las sanciones punitivas es que alguien con el resarcimiento no lo van a disuadir de seguir cometiendo el daño. Es necesario sancionarlo pecuniariamente para que pueda disuadir su conducta. ¿Recuerdan aquel viejo caso de Ford Pinto en Estados Unidos, donde se pusieron millones de dólares a Ford para que retirara del mercado un vehículo que tenía un defecto de fabricación con un tanque de nafta atrás, lo tocaban y se prendía fuego? Y Ford dice, no, que me va a costar sacar todo esto del mercado, reformar todo esto, dar de nuevo los vehículos. ¿Cuántos pueden chocar? ¿Cuántos se pueden morir? ¿Y cuánto puedo pagar? Sí, la Corte Federal Americana dijo, daño punitivo. ¡Pum! Inmediatamente, ¿se entiende? Entonces, evidentemente, estas funciones son vitales, la preventiva y la punitiva incorporada en el nuevo Código Civil son vitales, y además era un reclamo, no solamente un reclamo, había antecedentes. Nosotros acá en La Plata conocemos antecedentes de medidas preventivas previo a este código en años. Yo recuerdo acá fallos del doctor Roncoroni en la Cámara de medidas preventivas respecto de las contaminaciones en Competro en la década del 80. ¿Sí? Como también hay ejemplos de jueces que imponen daños punitivos. Tenemos tribunales en Buenos Aires, en Córdoba, pero ahora no es una cuestión de que, no, está en la ley y es un deber hacerlo. ¿Sí? Porque la ley tiene como destinatario al práctico. ¿Para qué? Para que la aplique. Esa es la historia. Tercera cuestión. Dijimos prevención normativa, dijimos prevención y punición. La cuestión de, esto es vital, la derogación del régimen dual, lo que hablamos hace un rato. La derogación del régimen dual es decir, bueno, la responsabilidad civil es una, con absoluta independencia de la fuente desde donde parte la acción nocible, sea la falta a la palabra, el cumplimiento contractual, o sea la violación de un deber jurídico. ¿Sí? Bueno, sabemos que en la época de Vélez esto lo teníamos
bifurcado, que la responsabilidad contractual estaba prevista ya en los artículos 519, 520, 521, 522, 509. La responsabilidad extracontractual, lo que vamos a mencionar, 1066 en adelante, 1107, divisor de aguas. Esto que la dobla, una cuestión de inspiración, digamos, lo toma de los hermanos Charles O'Neill y Charles Rowe, una cuestión que ni siquiera lo toma de los códigos precedentes, ni del código francés, ni de ningún otro código. Me pareció. Ahora, la responsabilidad es una, no, va a seguir siendo la responsabilidad derivada de un contrato, una responsabilidad contractual. Y la responsabilidad derivada de un hecho ilícito, una responsabilidad extracontractual, sin duda. Esa fuente es inmodificable porque no se puede modificar la realidad. Lo que se modifica es el régimen, es decir, la regulación de las consecuencias de haber violado la ley o haber violado un contrato. Y en esto destacamos tres aspectos fundamentales. Uno es la imputación de las consecuencias. Cuando uno habla de la imputación de las consecuencias parece que está hablando en un sentido un poco abstracto y especulativo. Y en realidad cuando uno habla de la imputación de las consecuencias, de lo único que está hablando es de la cantidad, colegas, de dinero que vamos a recibir con la indemnización. Es decir, si me resarcen hasta acá o hasta acá, la imputación de las consecuencias. Bueno, los artículos 1726 y 1727 del nuevo Código Civil dice que deben ser reparadas las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. Ya provenga de donde provenga, el cumplimiento contractual, hecho ilícito, no importa. ¿Sí? Luego va a decir que las consecuencias inmediatas, bueno, va a reiterarlo del 901, del 903, 904, 905 del viejo código, va a decir las consecuencias inmediatas son las que surgen de manera directa de un hecho y las consecuencias mediatas son las que surgen en conexión con otro distinto, pero que son previsibles. Porque las que surgen en conexión con un otro hecho distinto, pero no previsible, son casuales. Por eso no se responde nunca. Provenga, reitero, de lo contractual o de lo extracontractual. Antes el régimen era distinto. Saben ustedes que, además, las consecuencias se remitían de acuerdo al criterio en virtud del cual se había incumplido. Si era lo contractual y se incumplía con culpa, se respondía por las consecuencias solamente directas del incumplimiento. Para responder por las consecuencias indirectas del incumplimiento de un contrato, había que probar el dolo, gente. Listo, probar el dolo. Ahora, en la responsabilidad extracontractual, si se obraba con culpa, se respondía por las consecuencias directas e indirectas, es decir, las mediatas previsibles. Pero si se obraba con dolo, si la gente hubiese tenido en miras, ¿sí?, al realizar el hecho, se respondía inclusive por las consecuencias casuales, que son las mediatas no previsibles, como sanción. ¿Verdad? Ahora no, ahora se responden iguales, o no tanto, ya vamos a ver, pero digo, se responde por las consecuencias inmediatas en cualquiera de los dos casos, nunca por las casuales, por ahora. Dos, la prescripción. Ustedes recordarán los términos de prescripción en la responsabilidad contractual, 4023, 10 años para demandar, en la responsabilidad extracontractual 4037, 2 años. ¿Sí? Ahora se unifica en 3 años. El artículo es el 2561. Hay que hacer esta salvedad. 3 años, sí, 3 años. En la medida, hecho ilícito, o la indemnización no se reclame en virtud de un delito que tenga que ver con el abuso sexual. Se va a 10. El artículo dice, y en la medida, claro, que el delito no sea consecuencia de un crimen de lesa humanidad porque es imprescriptible. 3 años entonces, ¿sí? 2561. Y en ambos casos, tanto para la responsabilidad contractual como extracontractual, en ambos casos se le puede solicitar al juez, si está facultado para hacerlo, de poder morigerar la indemnización
Antes esto solo funcionaba para el ámbito de la responsabilidad extracontractual o por hechos ilícitos. Ahora para lo contractual también. Se le puede pedir al juez, entonces, que morigere la reparación en vista a la situación patrimonial de la víctima, del victimario y las circunstancias personales del incumplimiento. Que aplique un poco de equidad. Paramos instancias. Ahora, les decía a ustedes, esta unificación del régimen no va a abolir la natural diferencia entre un incumplimiento contractual y un hecho ilícito. Y hay diferencias. Vamos a citar 2 o 3 nada más para que la visualicen, para no creer que la uniformidad del régimen es la uniformidad de las fuentes, de ninguna forma. La primera de todo es esto. El artículo 261 del Código Civil, allá en la parte general, en el libro primero, sobre las personas, ¿sí?, dice que serán considerados actos involuntarios los realizados sin discernimiento. Para el caso de los hechos ilícitos, por los menores de 10 años, son inimputables, digamos. Bueno, no hay novedad. Nosotros ya lo sabíamos, esto lo teníamos en el artículo 924 del Código Civil y 127 del Código Civil anterior. Digamos, la imputabilidad, para que se le pueda imputar el delito a una persona, necesita discernimiento, esto se adquiere a los 10 años. Pero el inciso B, o C, no recuerdo, dice que el discernimiento para el acto voluntario, y referido a los hechos lícitos, se adquiere a los 13 años. ¿Verdad? Antes, este discernimiento para los hechos lícitos, que es la contracara de la imputabilidad, que es la capacidad. La imputabilidad es la aptitud general y abstracta para responder por los hechos disvaliosos. Y la capacidad es la aptitud general y abstracta reconocida por la ley para poderse hacerse cargo de los hechos lícitos y valiosos. Bueno, para los hechos lícitos a los 13. Quiere decir que acá hay una diferencia, porque antes la primera capacidad en el Código de Vélez se adquiría a los 14 años. ¿Verdad? Los menores adultos, 14 años. Ahora a los 13. Entonces, yo para celebrar un contrato, aunque sea un pequeño contrato, un contrato de transporte, lo que fuera, ¿sí?, yo tenía que tener 14. Ahora tengo 13 y puedo hacerlo y tengo capacidad. De modo que para incumplir un contrato, yo tengo necesariamente que tener 13 años. Antes no puedo, porque no puedo realizar un contrato porque no tengo capacidad. Entonces, ahí ven una clara diferencia en el orden de la imputabilidad entre los hechos ilícitos y el incumplimiento contractual. Otra diferencia es, esta es interesantísima, miren ustedes, volvemos a la imputación de consecuencias. Yo les dije a ustedes que se imputan las consecuencias inmediatas previsibles. 1726 y 1727, pero el 1728 miren lo que dice. 1728 dice: en el caso del incumplimiento contractual se imputan naturalmente las consecuencias inmediatas. Pero si el incumplimiento es doloso, para determinar ¿cuáles son las consecuencias inmediatas? Se deberá tener en cuenta el momento de la celebración del contrato, pero también el momento en el que el contrato fue incumplido. ¿Sí? Entre la celebración y el cumplimiento puede distar, ¿verdad? Y del momento de aquella celebración al cumplimiento, si dista un tiempo importante, muchas de aquellas consecuencias, aquel momento de la celebración, serían imprevisibles. Ahora, al momento del cumplimiento, al incumplir por dolo, se imputan las consecuencias previsibles desde este momento. De modo tal que, paradójicamente, hoy podemos, por decirlo de alguna manera, ¿no?, esta es una forma de decir, la responsabilidad contractual puede verse más favorecida en el sentido del alcance de la reparación que la reparación que pueda corresponder a la responsabilidad por hechos ilícitos, cuando en el régimen anterior era la inversa.
Ahí tienen, otra diferencia. Vamos a otra, la mora. Ustedes saben que para los hechos ilícitos, producido el hecho ilícito. Ya está, ahí no hay mora, porque el incumplimiento es absoluto. La mora es un incumplimiento relativo. El acreedor siempre tiene la expectativa de que se le cumpla. Mirá, te timo, 72, 48, te doy un plazo, debo dártelo para que cumplas. Si no, pero si cruzo la calle y me dejaron sin las piernas, no puedo intimar a nadie. Eso es incumplimiento absoluto, no hay mora en el ámbito de los hechos ilícitos. En el ámbito del incumplimiento contractual hay mora. Hay algunos contratos en los cuales no lo hay, ya lo sé. Los sujetos a plazos esenciales, ¿no? La torta de boda, de los viejos ejemplos de caso de trigo represas, en aquellos libros de obligaciones ustedes recordarán. Bueno, pero si no, es la mora. Entonces, en el ámbito contractual, ya, frente al incumplimiento, vamos a descubrir una cosa en el 886 y en el 887, que se instaura el principio de la mora automática. Muy discutido si había sido aceptado o no por la reforma del año 68 en el 509, donde Jambier decía, ahí no hay ningún principio, ni genérico, ni residual, sino que es la casuística en marcha. Si la obligación tiene plazo, automática. Si no tiene plazo, hay que interpretar. Todo un casuismo. El casuismo romano, una cosa vieja. Hoy con el ámbito de la promulgación de principios y excepciones ya está, pero el casuismo es una definición de tipo ostensible. Yo no puedo, para decir que es un árbol, nombrar todas las especies y los individuos de árboles del mundo. Siempre va a haber alguno que me quede afuera. Bueno, esta crítica ya quedó afuera también del código y el artículo 876 declara que la mora es automática. Pero claro, tiene excepciones. Dos. La primera excepción es cuando el plazo no es expreso, sino que es tácito. El plazo es tácito cuando surge de la naturaleza y circunstancias de la obligación, ¿sí? Y se acomoda a los usos y costumbres del lugar. Entonces allí, yo para colocar el moral deudor, como no es automático, voy a tener que interpelarlo. Bueno, lo que hacemos los abogados, carta documento, acta notarial, es decir, lo que creamos conveniente. Hay que interpelarlo para colocarlo en mora. Eso es una gran diferencia con la responsabilidad extracontractual. Y también en ese otro tipo de obligaciones que ya no son de plazo tácito, sino que son de plazo indeterminado en sentido propio. Es decir, plazo hay. Lo que pasa es que está indeterminado. Entonces, en esos, qué sé yo, que suscribe un boleto de compra-venta y lo dice cuando va a escriturar. Bueno, entonces ahí hay que pedirle al juez que fije el plazo, ¿no? Y, como decía la última parte del artículo 509 del anterior régimen, puede uno acumular a la acción de fijación de plazo, la acción de cumplimiento. Pero digo, estos que les estoy usando a ustedes son diversidades, ¿sí? Que deben repararse en ellas y que no son absorbidas por la uniformidad de régimen. ¿Se entiende? Otra cuestión. Vamos a hablar de este tema que es interesante. Desde hace muchísimo tiempo se venía hablando en la doctrina, que había sido motivo de muchas reflexiones, en fallos de cortes, siempre nos habíamos enseñado así nosotros, la responsabilidad civil es, digamos, la concurrencia de una serie de requisitos. Y el primero de todo es la antijuricidad, que la conducta sea antijurídica. Después si es culpable, si causó un daño, ¿verdad? Bueno, la antijuricidad. Se hablaba de la dilución, la evanescencia, la desaparición del requisito de la antijuricidad. Pues decir, en realidad, no tiene sentido. Estaba la antijuricidad establecida en el artículo 1066 del Código de Vélez y decía que ninguna conducta debería ser considerada antijurídica si no conculcaba de manera directa una norma nacional, local, un edicto de policía, una ordenanza municipal. Es decir, que había que cotejar la conducta con la norma para ver si era jurídica o antijurídica. Pero claro, no se podía prever todas las conductas para, digamos, cotejar si eran jurídicas o antijurídicas, porque no estamos en el ámbito restrictivo del derecho penal, estamos en el derecho civil.
y porque, como decía Jean Díaz por allá, el drama es igual, es el mismo, pero los primeros actores no. El primer actor en el ámbito penal es el imputado y acá la primera actor es la víctima. De modo tal que si la ley no prevé como antijurídico una conducta y causa un daño, debe tener el derecho de ser resarcida igual. Ahora, bajo el régimen de un código que solamente es la indemnización, procede a partir de una conducta antijurídica, habría que señalar minuciosamente cada tipo. Entonces se creó, sobre el 1066, que establecía una antijuricidad formal, el concepto de la antijuricidad material, que digamos es antijurídica toda conducta que viole el ordenamiento jurídico tomado en su plenitud, aunque no viole una norma en particular, que viole los principios generales del derecho, el abuso del derecho, la buena fe, las costumbres, es antijurídico, ya está, listo. Y se dijo después, ni siquiera es necesario de eso, es decir, el daño es antijurídico. Lo que tiñe de antijuricidad a la conducta es el daño causado. Lo que la presenta como en rebeldía al ordenamiento es haber producido un daño. Y dice la Corte Federal, y el prohibido dañar está prevista en la Constitución, chocolate por la noticia. Dice, está en el artículo 19, prohibido dañar. Y claro, sí, está prohibido dañar. Entonces, el derecho de la responsabilidad tiene rango constitucional. Chocolate por la noticia. Claro que tiene rango constitucional. Todo tiene rango constitucional. ¿Me entienden? Es decir, declamaciones. Pero quiero decir, con esa idea de la dilución del requisito de la antijuricidad, se redacta acá un artículo, es el artículo 1717, que se está pensando más que, escuchen, la antijuricidad conceptuada en términos clásicos, objetivo, subjetiva, material o formal, coteja la conducta con la norma. Marca el disvalor de la conducta respecto a la norma. Acá lo que valora es, o disvalora, es un juicio de disvalor del resultado, el daño. Es más o menos, perdónenme si hay acá algún infiltrado que haga el derecho criminal, bueno, pero eso que aporta la teoría finalista, el disvalor de la conducta o el disvalor de la acción. Bueno, esto es el disvalor del resultado. Perdón, el disvalor de la conducta o el disvalor del resultado. El resultado es dañoso, es antijurídica. Buenas noches. Entonces el artículo va a definir así. La conducta es antijurídica cuando causa un daño. Claro, no todo daño, en la medida que no esté justificado. Parece circular el razonamiento, en la medida que no esté justificado. Pero nosotros sabemos que si dice en la medida que no esté justificado, se está refiriendo a un tipo de orden de eximentes. Solamente a un tipo de orden de eximentes. Lo que se llaman las causas de justificación, porque hay otro orden de eximentes. ¿Sí? Claro, culpa, caso fortuito, qué sé yo. Hay muchos, pero digo, en la medida que no esté justificado. ¿Cuándo está justificado el daño? Bueno, el daño está justificado cuando se lo produce en legítima defensa. Y lo dice la norma. ¿Sí? No les voy a hablar de nosotros, la legítima defensa, la proporcionalidad de los medios, no hacer agresor, etcétera, etcétera. Y no solamente de la legítima defensa, esto introduce el código, fantástica introducción, de uno, sino la legítima defensa de un tercero, por ejemplo de Manuel. Que ustedes en vez de agarrársela conmigo, se la agarran con Manuel, y no de allá arriba. Habla ahí abajo, porque ya que está hablando de asunción de riesgo, habrá dicho el legislador, vaya y pase, vamos a hablar de esto. No sé qué tiene que ver, o a lo mejor sí. Es aquel que asume un riesgo extraordinario, pero en aras de salvar a otro o un bien. Eso se llama el acto de abnegación. Y dice, bueno, todo aquel que afronta un riesgo extraordinario para salvar un bien ajeno, bueno, y si en estas cuitas sufre algún perjuicio, vamos a concederle el derecho a que resarza su daño, ya sea aquel que motivó el peligro y tenga una acción de indemnización plena, o respecto de aquel que se fue beneficiado por la acción y por lo menos en la medida del enriquecimiento sin causa, 1793, 1794 del nuevo Código Civil, que saben ustedes otra de las nuevas fuentes de obligaciones incorporadas.
Pero después viene 1719, algo muy importante. Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Si funciona o no funciona como eximente. Y es el consentimiento de la víctima. Piensen ustedes en los innúmeros casos de aquellos que prestan su consentimiento para ser dañados. Prestan su consentimiento para ser dañados, para tener un perjuicio, para tener un daño. Juegos de ferias, investigaciones científicas, intervenciones quirúrgicas de riesgo, etc. Hay innumerables casos en la jurisprudencia extranjera, nacional, el consentimiento. Y el código dice ahí que el consentimiento, informado y libre, digamos, es enfático el decir informado, no puede ser libre si no es informado, ¿sí? Pero está bien que diga, porque esa libertad de expresar la voluntad no es tal si no hay un conocimiento previo de las consecuencias, ¿sí?, a que puede llevar la situación. Entonces, el consentimiento libremente prestado, informado por la víctima, exime de responsabilidad. Ojo con esto, exime de responsabilidad. Es un eximente, no es la asunción de riesgo, pero sí el consentimiento informado y libre. Con estas condiciones, dice la norma, en la medida que no esté extraído de una cláusula abusiva, que a veces, mira, firmar cada que, no, o en la medida que no se trate de bienes indisponibles. ¡Epa! Entonces ahí, ¿dónde estamos? Claro, consentimiento informado y libre libera en la medida que no sea sobre un bien sobre el cual yo no pueda disponer. De los que pueda disponer, sí. Es decir, hay bienes disponibles, hay bienes indisponibles, sí. Pareciera, porque lo dice el artículo. ¿Cómo se llaman estos bienes indisponibles? Derechos personalísimos. Derechos personalísimos. Es una novedad, yo diría no es una novedad. Es novedad la denominación. Derechos personalísimos. Esa es la única novedad. Pero como derecho personal, miren ustedes, Vélez tenía un artículo, ustedes lo recordarán, en 1075, que decía: todo derecho puede ser materia de un delito. Recaiga ese derecho sobre un bien exterior, derecho de propiedad, incluso cualquier cosa, ¿sí?, o se confunda con la existencia de la persona misma. ¡Qué magnífico! O ese derecho se confunda con la existencia de la persona misma. 1075. Cita el Código de las Partidas, la partida séptima. Y después, allá, cuando trataba las cosas y los bienes, ¿recuerdan el patrimonio? Si lo habremos citado en 2311, 2312, ¿no? Allí el 2312 tiene una nota que, magnífica nota, que cita a Laurent, que cita a Marcadet. Miren lo que dice Vélez ahí, en la nota, hay derechos, y los más importantes, que no son bienes. Los bienes son las cosas, objetos materiales susceptibles de apreciación económica, o los objetos inmateriales susceptibles de apreciación económica. ¿Recuerdan cómo decía el código? La energía. Hay, dice, bienes, derechos, y los más importantes, que no son bienes. El derecho a la vida, a la libertad, a la integridad
física, a la salud. Va citando Vélez. Son derechos personales, pero no son bienes. Ahora, la violación de cualquiera de esos derechos da lugar a una indemnización. Y una indemnización sí es un bien, porque es una suma dineraria que se incorpora al patrimonio. Clarísimo. El artículo nuevo del Código Civil dice que va a ser un eximente el consentimiento informado y libre de los bienes que no sean indisponibles. Entonces me tengo que referir yo a los derechos personalísimos y irme a la parte general. Ya me han hablado en abundancia en la charla anterior, pero sabrán ustedes que eso está contemplado en los artículos 51, 52, 53, 54 de la parte general. Ahí están los derechos personalísimos. Y hay derechos personalísimos que son indisponibles y hay unos que no son indisponibles. Y entonces, según sobre lo cual yo preste el consentimiento, el artículo 51... A ver, ¿cuál es el criterio de la disponibilidad o indisponibilidad? El artículo 51, ¿saben qué dice? Dicen, la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia debe respetársele y reconocérsele su dignidad. Toma mate. Eso es verdad. Uy, Dios mío. Qué lástima. Bueno, la inviolabilidad de la persona humana, digamos, los derechos humanos del año 1948, enunciados después de la guerra, que hablaba de la dignidad de la persona humana. Y la Constitución alemana dice la dignidad de la persona humana es intangible. Miren qué término. Miren qué término. ¿Saben para qué emplea este término la Corte Federal y nuestra Corte? Intangible, refiriéndose a la Constitución, para señalar las remuneraciones de los jueces. Es verdad, ¿eh? Es así. Bien, entonces, este es el tema. El artículo 55 va a decir que los derechos personalísimos, o el 52, la imagen, la voz, la identidad, la honra, la reputación y cualquier otra, da posibilidad de prever el delito y de reclamar los daños y perjuicios. Bueno, de todas maneras, dice que la referencia a ver de cuáles son disponibles o no disponibles los da la ley. No dice cuáles son disponibles y cuáles no, dice la ley. O, miren este otro cernidor, las buenas costumbres. Las buenas costumbres. ¿Y qué son las buenas costumbres? No sé. ¿Y dónde está escrito qué es la buena costumbre? Bueno, en ningún sitio. Y en el código anterior, en ninguna norma. Sí, en alguna nota, en la nota 530, Vélez dice: en el lenguaje del derecho llamamos buenas costumbres el deber impuesto a los hombres por las leyes humanas y divinas. Bueno, pero difícil no. De modo tal que yo puedo entregar mi reputación por un par de pesos. Yo no sé si atento o no atento a las buenas costumbres o a la moral, y puedo ser partícipe que yo de un reality y revelar intimidades y no sé, lo verán ustedes. Quiero decir entonces que este es el punto fundamental de lo que es la reparación de los derechos personalísimos. Yo voy a, lamentablemente tengo que cerrar, me quedan tantas cosas, pero quisiera cerrar sobre esto. Dos aspectos. Uno es el daño material y otro es el daño moral. El daño material queda todo igual. Daño emergente, lucro cesante, artículos 1737 y 1738. El 1738 incorpora solamente como novedad una cuestión que nosotros los abogados ya veníamos reclamando y demandando frente a cada hipótesis de dañamientos, que es la chance. Todo el mundo lo sabe, puede reclamar la chance. En orden al daño moral, dice, bueno, se da frente a la violación de los derechos personalísimos, lo que acabamos de ver, y ahí nos remitimos al 51, 52, 53, y dice también a las afecciones
espirituales legítimas. Sabemos cuáles son las afecciones espirituales legítimas, que es algo distinto a los derechos personalísimos. Son esos sentimientos que tutela la ley: el amor del padre al hijo, del hijo al padre, del cónyuge, ante la muerte, etc. Bueno, incorpora una tercera instancia de posibilidad de reclamo como daño moral. Yo le denomino daño moral. El Código no habla de daño moral ni de daño material. Habla de consecuencias reparables, ¿sí?, en el orden patrimonial y extrapatrimonial. Las consecuencias reparables del orden extrapatrimonial habla entonces de los derechos personalísimos, habla entonces de las afecciones legítimas, que ya lo tenía Vélez en 1078, pero incorpora la interferencia en el proyecto de vida como una instancia de reparabilidad que también ya había sido objeto de reclamos, y esto tiene que ver con ciertos daños en los cuales a las personas, más allá de írsele la salud, más allá de írsele el bienestar psicofísico, más allá de írsele la alegría de vivir, se le va el proyecto de vida. La gente que queda, siéntelo o no lo sienta, no importa, cuadraplégica, paralítica, etc., es una pérdida fundamental, yo diría, de chance de vivir, pero en el orden extrapatrimonial. De modo tal que si usted lo quiere inteligir rápidamente, esa interferencia del proyecto de vida no va a ser nada más ni nada menos que la pérdida de chance en el ámbito moral, como estaba la pérdida de chance en el ámbito patrimonial. Y por último, y ahora sí, me voy a decir, está esto, la legitimación, y en esto abre el código, ¿no? La legitimación, planificado directo, indirecto, ya lo sabemos, el daño material, y en el daño moral legitima 1741 al damnificado directo y al indirecto en caso de muerte, como estaba el viejo artículo 1078, pero también en caso de grave discapacidad. No es necesario que la persona se muera para que pueda reclamar el ascendiente, el descendiente, el cónyuge o quien conviva con él, de manera que exhiba un trato familiar ostensible, fruto de unos fantásticos planteos de los abogados, que no han tenido más remedio los jueces que aceptarlos, en donde reclaman a veces padres por hijos que lamentablemente han quedado en vida vegetativa y se les negaba el daño moral porque eran damnificados indirectos. Muchísimas gracias a todos.